Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichik llaqtamasis walejchu manachu na walej llaqtasani. Kankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas suti Maggie. Kunan aparimsaykichis kay hatun takiy runas illapu nisqarayku suscriptor mañarimun kay takiy runasta. Suscriptorpas sutin Álvaro, charaykus qhawarikusun. Hinallatataq ñawripusaykichis kay yachayta tarini kay illapukta kay Rappi google.com nisqapi chayta hasta ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarsaq Castilla Gallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición de un suscriptor. Su nombre del suscriptor es Álvaro. Y gracias a él vamos a disfrutar de una de las canciones emblemáticas de Illapu. También voy a leerles un poquito de su biografía de Illapu. Ya anteriormente hemos leído un poquito más extenso de su biografía, pero aquellos que quieran leer y saber más de Illapu se van a Wikipedia, ponen ahí y ya les van a poder enterarse un poco más de Illapu. Entonces empecemos aquí. Dice: Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu viene del idioma quechua que significa rayo. En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. Aguala India, del año 1975. Como siempre, yo lo que sienta, lo que entienda viendo el vídeo, les voy a comentar. Ustedes también pueden comentar en la caja de comentarios. No ganin llaqtamas imatachus qankuna sintikunkichis imatachus uyarinkichis tukunkichis kay takiymanta chayta qillqarimunkichisman kay caja comentarios noqa ñawritawan chanta qillqamullasaykichista. Kunan qallarina uyariyta qhawariyta. Charango, guitarra, quena, bombo. Cantan los senderos serranitos del amor, cara de cielito, pecho abierto y con dolor. Cara de cielito, pecho abierto y con dolor. ¡Ay! Yo soy indio de esta sierra, vida de la tierra. En los soles del pasado llevo sangre de guerrero de la luna, no me apure en mi sendero. Que mi cántaro se quiebra en mis sueños pasajeros. Que mi cántaro se quiebra en mis sueños pasajeros. Bueno, ¿qué voy a decir de esta canción? Hay mucha información y pues sería un vídeo extenso si quisiera hablar mucho de todo lo que he visto, pero vamos a hablar primero del grupo. Al que yo he conocido al primer integrante de Illapu fue con Calamarca cuando ellos tocaron Ponchos Rojos, a Roberto Márquez, el director de Illapu. Este director tiene raíces potosinas, o sea que es nieto de bolivianos. También decir que siempre hay entre los integrantes de Bolivia, Perú, Chile y algo, siempre hay una interactuación entre artistas bolivianos y chilenos, tanto peruanos como de otros países, argentinos y así sucesivamente.
Pero lo más importante de este grupo, yo puedo recalcar que en esta canción ellos lo que quieren predominar en sus inicios, porque aquí este video es de 1975, cuando estaban iniciando, porque recuérdense que ellos empezaron en el 71. Estaban iniciando y eran jóvenes, ellos querían transmitir la música autóctona neta, porque ahora mismo no vemos ningún instrumento eléctrico, batería o guitarra eléctrica, no. Actualmente sí lo usan, pero antes no. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no quieren que se pierda lo que es el folclore, sin importar de qué género, porque el folclore es variado. Y lo que hacen es demostrar cantar a la sierra de una persona, ¿no? Pero al mismo tiempo los instrumentos predominan. El charango es tan noble, el, el rasqueo que hacen en la guitarra, la punteada que hacen y también pues el otro, el bombo, luego el otro instrumento pues van sonando y se hace al unísono una canción hermosa. Ahora, hablando de las voces, ustedes ya saben, yo no soy coach vocal, pero lo que les puedo decir que las voces de hace años son hermosas, tienen ese poder de transmitir, ese, no sé cómo le llaman, o agudos o no sé qué, pero tienen esa fuerza vocal, porque hace años no había micrófonos, ellos cantaban y daban serenatas, como anteriormente les decía, a sus novias o a personas queridas, o les eran contratados en lugares, pero ellos cantaban a capela, pero a voz limpia, sin micrófono al oído, todo eso pues, es cuando ellos, es como decir, como si hubiese sido la escuela de ellos para sus inicios y poder transmitir la canción. Eso es lo importante. Aparte de eso, ¿qué más puedo resaltar? Sí, esa forma de cantar es diferente, el acento mismo es diferente, el folclore, el matiz del folclore es diferente. Cada país que estamos viendo, de cada país, siempre llevan algo en la voz o en la forma de puntear, de tocar los instrumentos, es diferente. Ahora, también en la vestimenta, si se dan cuenta, pues están llevando no sé si son de algún pueblo típico esa vestimenta, pero están llevando una vestimenta típica de esa época, porque por los bordados, por todo eso se tienen que dar cuenta. Y también el pelo largo era normal que la gente llevase pelo largo, no era porque era de moda, sino era normal porque entonces la gente no, ¿cómo puedo decirles? No, es como decir, es como a las mujeres con pelo largo se ven achamosas, como guapas, y en otras culturas también el pelo largo de los hombres, y esos más largos como en Ecuador, era como un atractivo, era normal para esa época. Eso es lo que puedo decir de este grupo, la forma de tocar es alucinante y hasta hoy en día, por eso yo digo, siempre cada país tiene sus grupos que representan que a nivel nacional e internacional y ya pues uno de los grupos que representa a Chile pues a alto nivel se puede decir. Ahora, de la locación parece un pueblo, no sé si es quechua o aymara, pero es un pueblo donde pueden ver cómo es la vivencia diaria. No sé, al inicio han visto una persona mayor con su abarquita, muy natural, muy rural, muy del campo, como se puede decir, cómo ellos viven, en las casas, cómo se construyen ellos. Ellos no necesitan de otros materiales que de lo que tienen de su entorno. Saben muy bien que el adobe, la casa de adobe se prepara de tierra, paja y mezcla, con eso pues se va armando la casa y el techo pues de paja, ¿no? Y los, ¿cómo se puede decir? Para techar pues ahí se ponen troncos, lo que encuentran alrededor. Por eso que digo, los antiguos, las personas antiguas no se complicaban tanto de tener tanto lujo, sino de tener lo necesario para vivir, de llevarse bien entre ellos. Y en este caso, pues habla de una persona, de un indio que es de descendientes de guerreros, como se puede decir, de esa gente dura, de esa gente que trabajaba, de esa gente que tiene mucha, ¿cómo les puedo decir?
mucho de qué aprender de ellos. Nosotros ignoramos la sapiencia que tienen ellos, pensamos que no saben nada, más lo contrario, nosotros no sabemos nada de cómo sobrevivir si estuviéramos en esa situación, pero ellos sí. Es por eso también canta de ese indio, del amor, de todo eso, de toda una vivencia en sí de una persona pues en esas zonas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. No sé ustedes qué es lo que han entendido, pero me gustaría que comenten. Alguna llaqtamas qhawarisankichis kay hatun takizunas illapunisqata paykuna kanku Chilemanta. Noqa serqani primer video qhawarispa kay Calamarca Puka Ponchos nisuma. Chaypi rikarqani kay Roberto Márquez, chayqa director hatuntata kanman kay grupusta, chay hina. Chayqa takirirqa chay Calamarcawan chaypi uyarirqani chaymanta pacha nuqa illaputa maskarqani chaymanta pacha uyarini. Chantapis kay Roberto Márquez alchi bolivianumanta, runa bolivianumanta imarayku chanta nuqa nini kay kawsaypi artistas tantakunku mana qanchis hinachu pay chileno pay hina kay hina mana paykuna tantakunku imarayku mankuki charinkuña manaña chiknikunkuchu sino ñawpaqman kay takiwan apay lluqsimunanku charaykus tantakunku wakinkuna kanku Perú, Bolivia, wakinkuna kanku Chile, Bolivia o Chile, Perú o Chile, Argentina o Bolivia, Argentina. Hina tantakunku takirunas takirinankupas kay folcloreta ñawpaqman apanankupaq. Chay hinamantataq paykuna hina tantarikunku kay grupopi, kay illapu nisqapi. Imaynatachus qallarinku taki años 71 nisuman. Kay takiyta años 75 lluqsimun. Imarayku kaypi kay takipi paykuna kasanku waynas jóvenes nisuman, waynas. Imaynatachus takimunku ancha cosa, imaynatachus siminmanta rimarimun takiyta ancha sonqoman chamun umaypita ukuchiwan, imaynata paykuna kay hina taki autóctono nisuman, mana guitarra eléctrica kanchu, mana baterías ni órganos kanchu, sino puro autóctono, Chayta paykuna rikuchimunanku runaman, chaymanta hina qallarinku, chaymanta paykunaqa imaynatachus takispa indituman, takispa chaytaqa umallakuytawan umachakuytawan sumaqta takirimunku. Imarayku kay taki mana chinkananrayku, kay taki instrumentos mana chinkananrayku, mana takiktin mana raskaktin ni ch'aqwadorcituta ni guitarrataqa chinkanmancha, ma chinkananpaq chay paykuna tokarimunku. Chantapis nini imaynatachus p'achakunku, chay llaqtamanta maymantachus paykuna kanku, chaymantacha imarayku sumaq, chantaqa paykunapis jóvenes chukchasapas, imaynatachus ñawpa runas, hasta kay Ecuadormanta astawan chukchasapas kanku, kay nuqa hina rakhu trenzasniyuq qhariskanku. Imarayku cultura, chayraykus culturarayku hina p'achakunku, hina chukchasapas kanku. Chantapis nini, hina paykuna p'achakuspa tukuy ima takimuspa ñawpaqman apaymunanku kay nacional, internacional, kay illapu riqsinku, kay Europa ladopiqa riqsinku, imarayku paykuna imaynatachus rikunku tiyaqta llaqtitaspi, imaynatachus uyarinku, imaynatachus política chayqa chaykunas paykuna takirimunku runa riqch'arichinapaq, amaña puñuychischu nispa. Chayta takimunku imaraykuchus paykuna ñawpaqman rimunanku kay takiywan ñawpaqman apayamunanku runata. Chayraykus kay hina takiykunas apamunku. Chantapis nini kay taki imaynatachus nimun nuqa kani indio runas, thuru runasman, guerreros runasmanta kani nispani, imaynatachus munakuni kay llaqtayta tukuy ima, chay hina takirimunku paykuna. Chantapis nini kay maypichus kay llaqtita, ichapis llaqta aymara, ichapis llaqta quechua maya chanchischu. Imarayku nini paykunaqa kay llaqtapi kaspa kay runas tukuy imas ruwakunku, mana wakin runas hinachu wasis tukuy ima hatuchismunanku, tukuy ladrillos mana paykunaqa t'uruq hap'itawan ichhutawan
hap'itawan hina chaqrunku chayman hina llut'anku adobe chayman hina ch'akitiytawantaq ruwanku kay wasista techanankupaqta ichuta chaypi churarinku mana yaku yaykunanpaq hina ruwakunku wasita hinatataq paykuna p'achakunku ovejamanta chay lanasninwan awarinku k'antirinku nisunman lanata chayman hinata p'achakunku sumaqta imaynatachus huq'utatapis churakun hina chiripi wayrapi paykuna huq'utayuq thuru runas kanku chayraykus takin kay taki indio runitaman imaynatachus nin ñawpa runaqa thuru guerrero chaypaq wawan kani nuqa nin chayta uyarisun kunan uyarinallapuni imanispachu takinqan. ¿Ven esas manos? Esas manos pues son trabajadoras. Se nota de una persona cuando trabaja su mano, porque es un poco áspero, ajado. Esa mano es pues de una persona que trabaja con el sudor de su frente. Kankuna yachankichis llaqtamas imaynatachus kampupi llank'arinku makisnin hina p'aspakun hina karkay imarayku sumaq runa llank'ador chayraykus kunan qhawarinallapuni. Ahí, tal como les he dicho, se dice cantir, están entorcelando la lana con el canti, con la pushka también se dice. Hay dos tipos, la pushka es pequeño y el canti es grande. Ahí ellos están haciendo eso para hacer sus tejidos, su vestimenta, todo eso. Kankuna llaqtamas y yachankichis imaynatachus canti pushkarikun kankuna sumaqta yachankichis kampupi uywakunkichis chayqa mana chayqa kunan qhawarishankichis. A eso me refiero, a esa voz. Hay que tener buenos pulmones para esa voz. Para el charango, para rasquear el charango hay que también tener buenas uñas. O si no, la uña es de plástico, pero para hacer llorar así, eso sí que, pues bien, ahora sigamos. Bueno, ¿qué puedo decir a los hermanos chilenos? Que aquí tienen una joya para el recuerdo, una canción de hace años, casi pues lleva 46, 47 años este vídeo, es una reliquia, como se puede decir, ya va a entrar a medio siglo. Espero que apoyen a sus artistas de Chile, como siempre yo voy a dejar el link oficial del canal de Illapu, como también el canal de donde he encontrado este vídeo, porque en el canal oficial de Illapu no existe este vídeo. Entonces, como es correspondiente, dejarles para que ustedes vayan, se suscriban, dar like, comentar, compartir, y así van a ayudar al folclore chileno
y así también vamos a ir seguir viendo folclore de otros países para ir conociéndonos, para ver si somos, si tenemos las mismas costumbres o solamente el nombre varía o qué es lo que varía. Ustedes pueden analizar y según a eso pues darse cuenta que no hay mucha diferencia. Todo lo que hemos visto en este vídeo pues casi lo mismo en los campos de Bolivia. También puedo decir que en Ecuador casi lo mismo, en Argentina también, en todos los pueblos, no sé, Brasil y otros países como Colombia, no lo sé, pero vamos a ir averiguando poquito a poco porque vamos a ir trayendo más folclore de otros países. Ya estamos Paraguay, ya nos toca Brasil, ya luego subiremos así sucesivamente. Espero que les haya gustado. Como siempre, les pido que sigan pidiendo las canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir difundiendo el folclore. No ganini ya está más. Cancuna jawarinkichi si me inatachus kai video pituku y matachus y kuchimunku kikin kaman Bolivia pi maraiku hinayatatas ruanchis wasista hinayatatas puskanchis kantinchis hina tukuy ima ruanku chayta ruanchis Bolivia pi nisuma. Chantapis imaynatachus kay takiy runas takimunku kay llaqtamasis chilenos ninchisman paykuna yanapananku tiyan ñawpaqman rinankupaq kay takiywan tukuy grupos Chilemanta kay Boliviaman qhawarisanchis waq llaqtasman waq suyusmantapis qhawarillasanchis chayman hina riqsinakunapaq chayman hina yachanapaq kikinchis manachus o waq hinachu waq sutiyuqchu chayllata chayman hina umanchis kicharinanchis tiyan chayman hinataq respetakunanchispaq, riqsinakunanchispaq, chay kusapacha. Chanta hinalin saqesaq kay illapuq canal ninman oficial, chanta kay link kay canal manta qhawarisanchis chaytapis saqillasaqta qankuna rinaykichispaq, qhawarikamunaykichispaq, suscribikamunaykichispaq, dar like, chaskita hina apachinaykichispaq, kay karuwaqyanaykichis, tukuy redes sociales niykichis, chayman hinataq yanapankichis, chayman hinataq ñawpaqman risun qhawarispa tukuy folclore kay pacha enteroman nisuma kay pacha hatun pachamanta kay kamalla allin pachiwaq video kama llaqtamasis.